Hoy estamos en Los Rostros de la Esperanza, el legado de Gustavo Gutiérrez. Bienvenidos a todos y a todas. El día de hoy estamos muy emocionadas porque nos sumergiremos en un tema que transformó el pensamiento de nuestro continente, la teología de la liberación. Para hablar de esto no podemos dejar atrás a Gustavo Gutiérrez. Sin embargo, lo haremos desde el texto del queridísimo profesor Juan Londoño. Momento, porque no podemos seguir sin hablar de quién fue Gustavo Gutiérrez. Él nació en 1928 y murió en 2024, sí, un poquito viejo. Fue un teólogo y sacerdote peruano ampliamente reconocido como uno de los padres y fundadores de la teología de la cual hoy estamos hablando. Su pensamiento transformó la manera de entender la fe en América Latina al proponer algo completamente distinto, pues se venía hablando de una teología muy hacia lo occidental, pero esta va a nacer desde la pobreza y la opresión, una realidad que nos atraviesa a todos como latinoamericanos. Nació en Lima el 8 de junio. Durante su infancia padeció osteomielitis, lo que lo mantuvo en una silla de ruedas hasta los 12 años, experiencia que marcó su sensibilidad hacia el sufrimiento y su visión de un Dios solidario con el dolor. Aunque inició estudios de medicina y letras, finalmente ingresó al seminario y se ordenó sacerdote. Realizó posgrados en prestigiosas universidades de Bélgica, Lovaina y Francia, Lyon, e Italia, Roma, donde entró en contacto con el pensamiento teológico europeo de vanguardia y el espíritu del Concilio Vaticano. A su ingreso a Perú en 1959 fue párroco en el distrito de Rímac, una zona muy empobrecida de Lima, donde su contacto directo con personas marginadas fue la semilla principal de su obra. Claro que sí, no se trata solo de una teoría académica, estamos hablando de una teología que nació en el barrio, en las villas miseria y en medio de la lucha por la dignidad. Gutiérrez escribió un libro que recopila la lucha del pueblo que clamaba justicia. En este episodio vamos a desglosar sus orígenes, su método revolucionario y cómo esa semilla que plantó Gutiérrez ha florecido hoy en la diversidad de rostros increíbles, desde la teología indígena hasta la queer. Empecemos, Sofi. Para entender a Gutiérrez, primero hay que mirar el mapa de América Latina en los años 60 y 70. No era un lugar tranquilo. El texto menciona una estela de ruina provocada por golpes militares. Brasil en el 64, Argentina en el 66, importante Chile en el 73. Es impactante. Imagina intentar hablar de Dios, de amor, de un territorio marcado por la bota militar y por la antivida, como él la llamaba. La teología aquí surge como una respuesta a esa negación de la dignidad humana y planetaria. Y por supuesto que no surgió sola. Fue alimentada por una corriente de pensamiento muy fuerte. Estaba la pedagogía de Paulo Freire, la filosofía de la liberación de Enrique Dussel y hasta la sociología de Fals Borda. Pero hay un evento que lo cambió todo en la iglesia, la Conferencia de Medellín en 1968. Exacto, Medellín fue la corriente de vida, una cuna para esa teología. Allí se planteó que la liberación social era la verdadera alternativa a las teorías del desarrollo que solo prometían mejoras lentas pensadas para el occidente que nunca llegaban a los obreros porque no se pensaban en ese territorio. Lo más revolucionario de Medellín, influenciado por el Concilio Vaticano II, fue decir que Dios habla en la historia. Se rompió esa idea de que hay una historia sagrada separada de nuestra historia profana. Solo hay una historia, la de la tierra y la del cielo, tejidas en una sola. Ahora vamos a una escucha liberadora. Hablemos del método. Gutiérrez dice que la teología es un acto segundo. ¿Qué significa esto realmente en la práctica, Sofía? Claro, Isa, significa que el acto primero es la vida misma, el compromiso, la fe vivida y el caminar del pueblo. La teología viene después, como una reflexión crítica sobre esta realidad. Él adoptó el famoso método de ver, juzgar y actuar de la Juventud Obrera Católica. Nunca pienses que no tienes nada que aportar o que no le haces falta a nadie. Le haces falta a mucha gente. Y esto pensalo, cada uno de ustedes piénselo en el corazón. Yo le hago falta a mucha gente. Ese pensamiento, como le gustaba decir a Hurtado, es el consejo del diablo. No le hago falta a nadie.
que quiere hacerte sentir que no valés nada, pero para dejar las cosas como están. Por eso te hace sentir que no vales nada, para que nada cambie, porque el único que puede hacer el cambio en una sociedad es el joven, uno de ustedes. Porque aunque crean que las gays o lesbianas y las diversidades no tengan nada que aportar, realmente son parte fundamental de una madre iglesia que debe acoger todas las realidades. Es un camino de paradigma total. Primero ves la realidad, luego la juzgas a la luz de la fe y finalmente actúas. Pero Gutiérrez añade algo vital, la escucha. Él decía que hay que entender el sonido del martillo contra los grilletes de los esclavos para entender dónde está el espíritu realmente. Y eso redefine la salvación. Tradicionalmente nos enseñaron que la salvación era algo después de la muerte, como un tiquete al paraíso. Pero Gutiérrez nos dice que no, la salvación se manifiesta en gestos materiales de justicia, aquí y ahora. Me encanta esa imagen que usa el texto, que casi que ilustra devolverles el rostro a quienes lo han perdido bajo el sudor de trabajos esclavizantes o el poder de las máquinas. Salvar es restaurar la dignidad en el tiempo presente. Claro que sí, pero ahora es importante y vamos a hablar de los conceptos clave. Hay dos conceptos que son la columna vertebral de su obra. El primero es la opción preferencial por los pobres. Y ojo, cuidado con esto, que el texto aclara algo muy importante. No es porque los pobres sean buenos o santos por naturaleza. Exacto, es un juicio moralista. Se adopta que el pobre, porque Dios es bueno y no quiere que nadie viva en condiciones indignas. Es el lugar desde donde la vida clama justicia, muy a la luz del Papa Francisco. El segundo concepto es leer los signos de los tiempos. Gutiérrez dice que en realidad, la realidad del planeta y de la humanidad hay huellas de opresión. El teólogo debe usar una lámpara de aceite para iluminar el paso de los depredadores y así generar una liberación. Es decir, el reino de Dios no cae del cielo de repente. Es un proyecto que se gesta en la tierra a través del compromiso de los oprimidos y con ellos. Sí, porque si la iglesia es para todos, entonces necesitamos que todos seamos parte, ¿no? Sin importar si somos gays, si somos lesbianas, si somos mujeres, si queremos abortar. Ahora vamos a hablar de algo muy importante, que es la evolución y la diversidad. Ahora la teología de la liberación no se quedó estática. En los años 80 y 90 se dieron cuenta de que el concepto de pobre era muy plano. Las mujeres y los indígenas dijeron: oigan, nosotros tenemos rostros específicos, hay que prestarles atención. Qué importante es ese giro. Ahí surgen las teologías contextuales, por ejemplo, la teología indígena. Ellos cuestionan incluso el relato del Éxodo. Dicen que ese relato se ha usado para justificar que los colonos les quiten sus tierras, comparándolos con los cananeos. También está la teología feminista, que construye la imagen patriarcal de Dios. Ivonne Guevara, por ejemplo, propone que Dios no es solo él o padre, sino también madre, rompiendo con el control masculino del conocimiento. Y no podemos olvidar la teología afro, que es la corporal y la narrativa. Ellas ven a Dios en los alabados, en esas tradiciones africanas que han acompañado al pueblo desde el despojo inicial, o la teología campesina, que ve la tierra como un lugar sagrado donde Dios no solamente habla, sino que también se manifiesta. Y más recientemente y muy importante, las teologías queer, que rompen tabúes y buscan un Dios inclusivo que subvierta los estereotipos sexuales y de género, que también son formas de expresión muy importantes. Y esto lo han entendido muy bien, por ejemplo, los jesuitas, con sus comunidades padis, con sus comunidades y sus diálogos con mujeres. Llegando al final nos preguntamos qué nos queda hoy de todo esto. El texto dice algo muy potente. El teólogo no es un Mesías que salva al pueblo. En realidad el Mesías es el propio pueblo en sus luchas. Totalmente, la relevancia actual de Gutiérrez está en esta espiritualidad de la escucha. Hoy la liberación no se ve tanto como un cambio sistémico inmediato, sino como el clamor cotidiano de cada persona que se une a otra en su sufrimiento. Es una teología que sigue abierta como una herida a los nuevos signos de los tiempos, a los migrantes, a los cuerpos colonizados y a quienes siguen buscando dignidad.
Qué gran lección. La fe, si no pasa por la carne y por la justicia, se queda en conceptos vacíos. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el pensamiento de Gustavo Gutiérrez. Hasta la próxima.